hablamos de campaña electoral, lo que ocurra dentro de la Asamblea siempre es motivo de análisis. Rosana Alvarado nos acompaña esta mañana, bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo debería legislar la Asamblea cuando entramos en un periodo de campaña electoral, cuando hay otros intereses también que ya se manejan al interior de un Congreso o de una Asamblea, y cuando el gobierno intenta tener el mayor número de asambleístas y los asambleístas buscan una reelección? Sí, Estefi, buenos días. Bueno, creo que con la misma responsabilidad deberíamos asumir este año electoral. Primero, no ha arrancado todavía ninguna campaña, no hay ninguna candidatura, al menos en términos de asambleístas. Pero ya están pensándolo. Todo el mundo estará pensando, creo que lo habrán estado pensando desde hace un tiempo atrás, pero no hay ningún mecanismo que decida ciertamente quiénes de los asambleístas podrían eventualmente repetir un mandato, de manera que este momento pues es hora de continuar con las tareas legislativas. Hay algunas pendientes, se vienen leyes fuertes, el Código Penal, por ejemplo, es una de las propuestas más fuertes que tenemos que aprobar, que debatir al menos, y que pasar el primer debate en este periodo. Luego se vendrán también otras leyes que seguramente ponderarán también el trabajo de cada uno de los asambleístas. Creo que ahí se medirá la responsabilidad y esa puede ser una forma de que los asambleístas también den a conocer su trabajo. Ahora, no hay un mecanismo todavía establecido como para que sepan quiénes de ustedes podrían ir a la reelección. Lo que sí se sabe es que la Dirección Nacional de Alianza País será quien va a definir las candidaturas. De hecho, ya han designado a miembros de su propio movimiento para que puedan dar o ir definiendo nombres, pero además mecanismos. ¿Saben cómo van a proceder? Todavía no está definido cuál es el método que vamos a elegir. Recordemos que la Constitución y el Código de la Democracia hablan de mecanismos de democracia directa. Lo que queremos es que eso, precisamente lo que fue aprobado en Montecristi, pues sea una exigencia para todos los partidos y movimientos políticos que hablan de democracia sin tener democracia dentro. Entonces, uno de los mecanismos puede ser el de las elecciones primarias. No digo que esa sea la tesis de Movimiento País, las nuestras son las de democracia y participación directa. Luego veremos el tema de las convenciones provinciales. Este día miércoles se definirá un calendario para que cada una de las provincias, pues luego de tener su convención provincial elaborada, tenga la posibilidad de designar a sus directivas provinciales. Iremos también a una convención nacional. Recordemos que fue en el año 2010 que Movimiento País tuvo su convención en Guayaquil, de manera que ya casi luego de 2 años pues necesitamos una nueva convención, y todo eso es parte de un proceso que irá definiendo candidaturas, irá definiendo posturas también, iremos definiendo algunos de los temas, de los postulados más fuertes para la campaña. Lo que no se puede denegar es que la decisión del presidente Correa es determinante para escoger a quién se lanzará como candidatos, y siendo un peso y un poder tan importante del Ejecutivo, ahí es lo que preocupa en este tiempo de legislación que se le viene a la Asamblea. Es decir, si es que hay posturas distintas dentro de mismos temas y dentro del oficialismo, como ha ocurrido, por ejemplo, con el veto en el Código de la Democracia, ¿quién se va a atrever en este tiempo a contradecirle al Ejecutivo cuando están muchos de los asambleístas buscando poner esa fotografía en la papeleta para una próxima elección? A ver, por supuesto que es importante la opinión del presidente del partido. No es solamente el presidente de la República, en el caso del movimiento es el presidente del movimiento. Por supuesto que su opinión es súper importante, que la amplificación de cualquiera de sus comentarios pues no es la misma que la del comentario de cualquier otra persona. Pero asimismo creo que no es el todo o nada que se define a través de una opinión con el presidente Correa, ¿no? Nosotros cuando estuvimos en Montecristi, y fue tan inflado por la prensa principalmente, ese tema de los asambleístas infiltrados, los asambleístas que probablemente en un comentario desafortunado del presidente Correa pues nos hacían ver como, de acuerdo a las listas que salían en cada uno de los medios, los que se quedaban fuera de cualquier posibilidad de candidatura. No fue así, no ha sido así, no es el dedo el que señala a los candidatos. Ha habido una larga trayectoria de unas personas que han ganado su posibilidad de ser candidatos, pero finalmente pues también se tienen en cuenta temas como la representación que necesitan los territorios, las provincias, las posibilidades de ganancia que tengan los candidatos, porque es una apuesta que la hace no solo País, sino todos los movimientos. Lo que quieren es ganar. Entonces, de ahí también se plantea qué tan conocido
apellidos del candidato, cuál ha sido su trayectoria, cuál es la confianza que se le tiene a ese candidato y cuál es la propuesta ideológica que desarrolla. Esos temas pesan, sin duda, pero lo que también se sabe cuando ya tienen definido si es Fander Falconi, el señor Alvarado y Galo Mora, quienes van a ir definiendo cómo finalmente se va a escoger a quienes irán a la reelección, lo que sí pesa es lo que pensará el Ejecutivo para poder escoger quiénes serán esos próximos candidatos. Entonces ahí es cuando yo digo, ¿qué tanto van a poder mantener durante este periodo ustedes, asambleístas de oficialismo, esa independencia del Ejecutivo cuando saben que serán ellos quienes elegirán su futuro? Pero no es el futuro el que se decide con una candidatura. Finalmente los asambleístas tenemos la posibilidad o no de estar incluidos dentro de una lista, pero finalmente quienes deciden el futuro de un asambleísta en su reelección es la gente que le da su voto, su confianza, de manera que la tarea es no defraudar a la gente, la tarea es mantener la misma seriedad, la misma responsabilidad, el mismo desempeño. Hay asambleístas que prefieren ir a medios de comunicación que ir a los plenos de la Asamblea Nacional. Eso por supuesto que tiene que analizarse, eso por supuesto que tiene que ser contrastado, que tiene que ser valorado. La opinión del presidente, como la opinión de Betty Tola, ministra de la Política, de Fernando Alvarado, de Galo Mora como secretario de Comunicación y luego como secretario del Movimiento, es únicamente una propuesta que pasa por valorar cuál es el desempeño de los asambleístas, cuál es la posibilidad de reelección que tengan, el apoyo que eventualmente pudieran tener, pero es solamente una propuesta. Luego tenemos los otros mecanismos, los otros métodos de participación, en donde también es una nueva apuesta democrática, una nueva jugada, saber si es que podemos o no captar esos espacios. Ahora, en cuanto a lo legislativo que les compete a ustedes, ¿hay leyes o proyectos de ley más bien que han estado relegadas en la Asamblea durante años? Usted mencionaba un código penal, a la ley de tierras, a la ley de aguas, a la ley de comunicación. Si durante este periodo que va a empezar de campaña electoral se intenta aprobar estos proyectos, el riesgo sería que se aprueben artículos, incluso dentro de una propia ley, respondiendo a otros intereses electorales, más no propiamente a lo que implica esa ley. Bueno, pero eso sería decir que los asambleístas somos completamente irresponsables, que los asambleístas únicamente respondemos a fines electoreros, cuando de ser así sería el fracaso total de la Asamblea Nacional. No habría entonces un solo asambleísta que se precie de ser un representante de los ecuatorianos, sino que únicamente haga el cálculo de los votos que puede obtener, ¿no? Son leyes fuertes que hay que procesarlas con profunda responsabilidad. Yo espero que en el debate del Código Penal, por ejemplo, nadie quiera hacer campaña con el dolor de las víctimas de un delito, de las víctimas de una contravención, de las víctimas de un sistema penal que muchísimas veces ha sido injusto. Esperamos, eso sí, y es un llamado para todos los asambleístas a procesar las leyes como tiene que ser, con profunda responsabilidad con el país, no con responsabilidad con una campaña o con una candidatura. Todavía estamos lejos de eso. Creo que todavía en la Asamblea tenemos al menos un cuatrimestre, un trimestre, en donde las leyes pues tienen que ser debatidas con toda la coherencia que significa el año previo a la campaña. Sin embargo, ya se está pensando en los tipos, y es interesante ver cómo se empiezan a acercar los tipos de alianza que se podrían dar, y escuchemos sobre eso lo que dijo en una entrevista el presidente Rafael Correa. Y las alianzas, por supuesto, siempre hemos estado abiertos a toda clase de alianzas en función del país, en función de programas, en función de coincidencias no solo ideológicas, porque para mí más importante que la ideología son los principios. Por ejemplo, aquí hay grupos supuestamente de izquierda que se proclaman de izquierda, etcétera, pero usted ve pues su quehacer. Vale, yo prefiero estar con un tipo de derecha decente que con un tipo de izquierda inmoral que solo ha hundido a los que dice defender. Entonces, para nosotros son más importantes los principios. Sin embargo, en buena hora, si coincidimos en ideología y principios, y con toda esa gente de manos limpias, mente lúcida y corazones ardientes por la patria, como siempre lo hemos dicho, bienvenidos para hacer una gran alianza para sacar adelante nuestro Ecuador. Es decir, asambleísta, que sí habría una derecha decente con la que se podría llegar a algún acuerdo, y en ese caso, ¿cuál sería? El presidente lo que ha querido rescatar, Steffi, una y otra vez, es la decencia de algunos representantes políticos, de algunos sectores, aunque fueran de otra tesis o de otra tendencia diferente. Sin embargo, lo que el presidente insiste, añade al final es, ojalá siempre pudiéramos tener principios e ideología de la mano, ojalá pudiéramos tener a la gente decente con las mismas propuestas con las que podemos desarrollar un gran acuerdo, ¿no? Entonces, para mí, por supuesto, es fundamental, es importante, es básico contar con una
una propuesta ideológica basada en los principios que establece el presidente Rafael Correa, que los mencionó. Pero si toca escoger entre ideología o principios y esa decencia, por ejemplo, el asambleísta dice, el presidente, perdón, dice, yo prefiero a alguien de derecha, una derecha decente, a una ideología de izquierda que no nos ayude a trabajar o que no nos dé respuesta. Entonces, por eso es que uno se cuestiona, bueno, ¿qué puede ser una derecha decente para el presidente? ¿Qué es una derecha decente para Alianza País? ¿Los que sí podrían llegar a un acuerdo con ustedes o quiénes? Es evidente que en esta línea de buscar alianzas, de buscar además unas alianzas a mediano, a largo plazo, una propuesta programática para definir estas alianzas, pues lo que el presidente está diciendo, primero queremos gente responsable, queremos gente honrada, ¿sí? Luego, si es que en eso tenemos cercanía ideológica, pues es fenomenal, no hay nada que pueda entonces enturbiar esta propuesta o esa alianza, ¿no? Pero definitivamente son principios en donde también tienen su sustento las ideologías, qué Estado es el que promovemos, qué modelo de gobierno, cómo se define el tema de los impuestos, las cargas tributarias, pasan también por un tema ideológico, pero solamente se hace efectivo, por supuesto, con decencia, con gente honrada. Sobre el tema ideológico, ¿no es un cambio de rumbo en la estrategia política? Es decir, años atrás veíamos al presidente, ustedes mismos caminando con esa izquierda que ahora es bastante criticada como infantilista, ecologista, que no da respuestas, etcétera, y ahora ya mencionando que preferiría incluso a un hombre de derecha decente a esa izquierda. Es que lo que nos ha sucedido, Steffi, con el movimiento indígena, con quien yo todavía creo y siempre creeré que hay que recuperarlos, el diálogo y establecer algunos puentes y caminos, pero hemos estado siempre desconcertados y sorprendidos por las propuestas del movimiento indígena, no por una marcha, sino por la idea de impugnarle a este gobierno lo que nunca le impugnó a Gutiérrez, ¿sí? Por tachar, por interpelar en este gobierno lo que nunca le tachó a Lucio Gutiérrez cuando tuvieron 3 ministros desde el lado indígena, cuando estuvo Nina Pacari, cuando estuvo Antonio Vargas, cuando estuvo Luis Macas. ¿De qué ley de tierras, de qué ley de aguas, de qué inversión social le pudieron exigir al presidente Gutiérrez cuando ellos mismos tenían ministros? Entonces, por supuesto que es una sorpresa, por supuesto que nos desconcierta saber que ese enorme movimiento, el de los pueblos originarios, uno de los movimientos que sustentan este proceso de revolución ciudadana, no es una alianza cualquiera, es el movimiento que le da fuerza, que le da sentido, que le da muchísima intensidad a este proceso. Esos son los movimientos que quieren interpelarle a un gobierno que ha sido reconocido dentro y fuera del país por su enorme responsabilidad social, por su inversión social, por lo que ha hecho y le ha reconocido al movimiento indígena. Y esa es la postura de Rosana Alvarado, asambleísta por Alianza País, acompañándonos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.